Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocina en Casa. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a preparar algo muy rápido. Mire, para no hacer el video muy largo, aquí tengo lo que son 4 ajos, tengo tomate, tengo pimiento verde o chile verde, como le llaman en sus países, cebolla morada o pueden usar cebolla blanca, la que ustedes tengan. Vamos a usar también lo que es ajo en polvo, si lo pueden ver, ajo en polvo, aceite de oliva, sal, y por aquí tengo esta cosita para aplastar nuestros ajos. Así que ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a mover esto por acá, y por aquí tengo una charola de esta de aluminio, y por aquí tengo lo que vamos a utilizar. Miren, vamos a utilizar chorizos, los chorizos que ustedes tengan en casa. Así que vamos a ver cuánto nos quedan en esta charolita. Creo que vamos a hacer como unos 4 quizás, porque no me caben más. Voy a ver si puedo poner 5. Creo que voy a hacer 6. Voy a hacer. Ok. Ahí están nuestros chorizos. Y le vamos a poner hoyos. Para que salga un poco la grasa y también para que pueda agarrar algo de lo que le vamos a poner. Ustedes pueden usar las especias que ustedes quieran. Yo por el momento solo voy a usar eso. Así que ahí están nuestros chorizos. Miren qué bonito se ve. Vamos a moverlo por acá. Y por aquí tengo un molde o un bol. Y vamos a poner lo que son las verduritas. Vamos a poner las verduritas por acá. Ups, ya se nos están yendo nuestros ajos. No, pues ya no. Ok. Bueno, ahí están ya nuestras verduritas. Le vamos a poner lo que es el aceite de oliva. Aceite de oliva. Le vamos a poner lo que es ajo en polvo. Y le vamos a poner lo que es la sal. A mí me gusta mezclar los ingredientes. Una cucharada de sal. Ahora vamos a aplastar lo que son los ajos.
Vamos a moverlo todo y luego se lo ponemos a nuestros chorizos. Qué rico se siente el olor del ajo. Ahorita esto lo vamos a poner en el horno a que se cocine por 350 grados. Lo vamos a estar checando. Lo voy a poner 350 por unos 20 minutos. Y luego vamos a ver si necesita que se cocine, porque tenemos que darle vuelta para que se pueda cocinarlo de arriba a abajo. Así que miren, ahí está nuestra cacerola de chorizos con verduritas. Una cena muy rica, para que puedan compartirla con su familia y disfrutarla en su mesa con sus seres queridos. Así que ahorita la vamos a poner el horno a 350 grados por 20 minutos. Regreso. Bueno, ahorita sí, ya nuestro horno ya está listo. Vamos a poner ya nuestro cacerola con nuestros chorizos a 350 grados por 20 minutos. Así que vamos a dejar que se cocine y yo regreso de nuevo. Y por resultado de magia, miren, ahí está ya terminado ya nuestros chorizos. Así fue como nos quedaron. Se ven muy deliciosos. Ya le dimos vuelta. Miren, ahí están nuestras verduritas. Miren qué rico se ve esto. Así que esto lo pueden servir ya sea con un arrocito blanco. Yo voy a preparar unos panes por acá que ya tengo. Miren. Y los vamos a poner aquí en estos panes. Así que regreso para mostrarles cómo lo vamos a hacer. Y pues miren, así ya está listo aquí ya en nuestro pan que le pusimos. Así es como se ve. Miren qué delicioso se ve. Ustedes lo pueden hacer como a ustedes les guste, pero se ve muy rico. Así que muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Por favor, no se olviden dejar su like para que estos videos sean recomendados. Y si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Así que con estas imágenes me despido. Por favor, no se olviden dejar su like para que estos videos sean recomendados. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en otro videito. Bendiciones. Bye.